Quiero invitarles en esta mañana a que me acompañen y me ayuden con su paciencia, escuchándome acerca de lo que les quiero compartir, hablándoles otra vez por cuarto domingo, deteniéndome en el primer párrafo del Salmo 119, de algo tan precioso como es las excelencias de la palabra de Dios, porque eso tiene verdadera consecuencia eterna para cada uno de nosotros. Quiero invitarles a que me acompañen una vez más a leer ahí en el Salmo 119. Vamos a estar leyendo desde el versículo 6 al 8. Se siente el calor. Todos los sentimos, pero qué bueno es que podamos estar a pesar del calor en la casa del Señor. Porque el Señor dijo: están los hombres reunidos en mi nombre, has visto tú. El Señor es tuyo, eres poderoso. Leemos en el Salmo 119, versículos 6 al 8. Dice así la palabra de Dios: entonces no seré avergonzado. ¿Estás llevando una carga? Las situaciones que vives a diario son pesadas. A veces sientes que eres afrentado directamente por ese enemigo implacable que busca de todas las maneras poder perturbar, estorbar, quebrantar. ¿Pues sabes una cosa? El salmista descubrió que al poner su confianza en Dios, Él tenía respuesta para su avergonzamiento, porque Él podía decirle: en Dios he confiado y en su palabra esperaré. Aleluya. Y cuando presentamos batalla ante ese enemigo implacable, proponiéndole la lucha en el campo de Dios, donde la palabra es la espada del Espíritu, Él sabe muy bien que no tiene parte, que no tiene posibilidades, que no tiene ninguna ocasión para ganar esa batalla, porque en el nombre del Señor, como hijos, nos paramos en Dios y avanzamos, aún venciendo nuestros temores, nuestras batallas interiores, porque nuestra confianza está puesta en el Señor. Entonces no seré avergonzado, dice el salmista, versículo 6, al considerar todos tus mandamientos. Versículo 7, con rectitud de corazón te daré gracias, al aprender tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes en completo desamparo. Era natural y lógico que el salmista expresara su clamor de esta manera, porque en sus propias fuerzas él entendía cuán limitado era, pero al mismo tiempo sabía que al depender de Dios, no dependía de sí mismo,
sino de aquel cuya palabra es verdad, es espíritu y es poder y presencia de Dios que nos bendice. Desde el primer domingo de septiembre hemos estado mirando a las excelencias de la palabra de Dios. Y cada vez que abrimos la Biblia, sea en este lugar, en nuestro altar privado, en nuestro hogar, haciendo nuestro trabajo en algún momentito libre, donde podemos de pronto también mirar la palabra y encontrar así aliento y ánimo. Cada vez que abrimos la Biblia, descubrimos que hay aún mucho más para probar, para gustar. Porque la palabra de Dios es un tesoro insondable. Cada vez que penetramos en ese cofre de riquezas incomparables, nunca podemos llegar al fondo, porque siempre es como un mar inmenso, imposible de poder descubrir tanta grandeza. Al probar y gustar la palabra de Dios, estoy recibiendo en mi corazón la sana doctrina. Y cuando recibo la sana doctrina, experimento el gobierno de Dios que me guía por senda de vida eterna. Por eso es sana doctrina. Es palabra santificada 7 veces. No hay en ella error. No hay en ella mengua de su potencial. Es inalterable, es infalible, es inerrable. En la sana doctrina aprendo cuán importante es acercarme continuamente al trono de la gracia, porque así encuentro el bien para mi vida. Allí soy bienaventurado, como dice el salmista en los primeros 2 versículos del Salmo 119. Allí yo recibo las bendiciones del Dios justo y misericordioso. Al permanecer en contacto con el Dios eterno que habita en santidad, en majestad, soy enseñado, pero también corregido y edificado. Y esto lo hace Dios a través del potencial de su palabra, sea dada como ley, como testimonio, como preceptos o estatutos. Todos ellos, en la multiforme sabiduría de Dios, van a asegurar mi crecimiento en madurez, a fin de que de vivir en santidad cerca de Dios. Madurez y santidad no se pueden divorciar. No busquemos madurez sin santidad, no es posible. Madurez y santidad andan juntos. Madurez y santidad van de la mano. Y esto lo hace Dios a través de la palabra que Él ministra el corazón por su Espíritu. Y cada vez que el Espíritu ministra a mi corazón, estoy recibiendo un tesoro de Dios que se llama sabiduría. Y es en la sabiduría de Dios donde yo aprendo a andar por sendas que parecen ser estrechas, pero en donde hay verdadera paz. Al guardar la palabra de Dios, aprendo también una gran disciplina. Y esa disciplina se llama reverencia, respeto a Dios.
porque es la única manera de agradarle. Caminar en amistad con Dios requiere en nuestras vidas esta cualidad: saber respetar a Dios. Y esto hace que la vida cristiana sea un asunto de fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. De tal manera que la palabra es el faro que ilumina el camino. Hace que esa senda estrecha sea una senda agradable, en donde es bueno estar, porque allí camino con Dios. Y si camino con Dios, estoy en amistad con Él. Si en verdad quiero agradar a Dios, debo conocer. Y esto tiene que ser algo firme en mi corazón. Que la totalidad de su palabra, no lo que a mí me gusta, no aquello que llena mi sentimiento, no aquello que expande mi conocimiento, sino la totalidad de la palabra es verdad. Y la debo creer, la debo respetar, la debo aceptar tal como es, literalmente como Dios así ha querido revelarlo. Porque a Él le ha placido que a través de la palabra nosotros tengamos un tesoro en vaso de barro. Porque la palabra, cuando habita en el corazón, es testimonio fiel de que el Espíritu Santo está activando algo que traerá mayor gloria al nombre de Dios en una vida edificada, bendecida, santificada en el Señor, aprobada para toda buena obra, pero preparada y capacitada para caminar hacia adelante con confianza y con valor, porque hay una meta que es segura en Dios, en Cristo Jesús el Señor. En una oportunidad, cuenta las Escrituras, testimonio fiel de Dios, Evangelio de Juan capítulo 6, que el Señor, durante su ministerio terrenal, empezaba a enseñar cosas profundas, muy espirituales. Y dice la Escritura que muchas veces, por causa de que el Señor utilizaba esa forma literaria conocida como parábola, muchos no alcanzaban a comprender el significado. Entonces se iban. Pero aquellos que se quedaban aún sin entender, Dios les decía: para ustedes ha sido preparado algo especial. En una oportunidad, el Señor empezó a hablar de manera figurada lo que representaba su carne y su sangre. Y entonces Él dijo, utilizando esa metáfora, que estaba ilustrando una enseñanza espiritual: el que no come carne y bebe mi sangre no tiene derecho a participar en el reino de las riquezas, de las grandezas que el Señor ha dispuesto para nosotros. Y muchos, en su naturaleza lógica, conectaron eso con una práctica muy reñida con la moralidad. Porque cuando una persona come la carne de su semejante, está indicando que allí hay algo incorrecto. Eso se llama antropofagia.
Y ellos interpretaron por ese lado, tomándolo naturalmente, ignorando que en la palabra de Dios hay espíritu de vida. Y como resultado de esa enseñanza, dice la Escritura que muchos empezaron a retirarse. Más de uno habrá pensado: ¿dónde salió este loco? Yo no quiero comer su carne ni beber su sangre. Eso está fuera de mi moralidad. Pero el asunto de fe no está de acuerdo con tu moralidad, sino con los principios eternos del Dios vivo y verdadero, los cuales tienen que penetrar en el alma y establecer allí su asiento, su base, porque es así como la vida encaminada en el bien que Dios ha preparado conforme a su propósito, que es perfecto. Muchos empezaron, dice, a retirarse disgustados por la palabra que Jesús les hablaba. Pero entonces Jesús, aquellos que todavía estaban cerca, les advirtió que sus palabras son espíritu y vida. Nunca tomes la palabra como una letra muerta que está escrita en una hoja con tinta. La palabra de Dios es diferente de la palabra del hombre. Así como la palabra del hombre también está allí declarando el espíritu del hombre. En el caso de Dios, la palabra del Dios vivo declara espíritu y vida. Vida que viene a causa de la presencia del Espíritu de Dios. Y el Señor les dice que esas palabras que son espíritu y son vida, si no las reciben y creen en ellas, si no las reciben y creen en ellas, no hay otra posibilidad de caminar con Él. Aleluya. No saben la necesidad que hay en este mundo. Ayer lo viví de una manera directa con un conocido. Y no sé qué venga a pedirme que me lleve el auto a un lugar donde necesitaba cambiar el celular que él había recibido del trueque por otro celular porque quería quedarse con plata. Y cuando él recibe el celular no se da cuenta, pero luego al mirarlo se da cuenta que tiene errores, tiene fallas. Dice: ¿por qué voy a cambiar más por lo tuyo? Nunca habló conmigo. Pero allí se atrevió. Ese es el espíritu de Dios. El espíritu me puso a hacer algo que nunca hizo. Mire, era tan sorprendente lo que le estaba haciendo, que constantemente me pedía disculpas: discúlpeme, yo no quiero hacer esto, discúlpeme por el trabajo, discúlpeme por qué tiene cosas para hacer. Yo le dije: no me disculpe más, vamos, me llevo. Y en el camino empezó a contarme cosas de mí. Son esos chicos que están aquí de frente cada vez que hay un momento. Por lo cual ahora eso trabaja de Dios porque se encuentra. ¿Saben cómo se siente? Lo puedo decir a mí. Pero si no lo muy fuerte. Y Dios, por su gracia y su misericordia, yo podía para hablar. Eran dos y otro. Fuimos a este lugar y me dice: si quiere volver, vuelva. Y si quiere esperar, no espere, no. Me di cuenta que quería que me espere. Entonces me dijeron: si tardamos más de 10 minutos, váyase. Y los esperé. Cuando estaba cumpliendo sus 10 minutos, ya pensaba volver por acá.
finalmente Él nos llega. Y en el camino seguimos hablando, me siguieron contando cosas. Y cuando estamos llegando acá, me dice, pastor, yo necesito la vida. Yo necesito procurarlo de lo más. Y conmigo atrás, sentado. Y en un momento, después de hablar casi una hora, y llevarlo a la comprensión en la manera limitada en la cual él se encontraba, porque estaba bajo el efecto de esa adicción. A entender que necesitábamos confiar en Dios y entregar la vida en sus manos. Él dijo, y cuando él pudo orar de rebeldía como en un momento, se durmió. ¿Sabe una cosa? Sentí todo el peso de la carga que había de salida porque tuve que atacar su cabeza porque si no se caía al suelo de cabeza. Y en un momento yo pensé que la fuerza no me aguantaba, no me servía. Decía, Señor, ayúdame. Y entendí el peso del pecado que sumerge al mundo en una condición de tinieblas que nosotros muchas veces no entendimos. Dios es bueno. Oramos por esto y el Señor permitió que sucediera eso. Pues sabe una cosa, entendí algo, que si no nos preparamos espiritualmente, no estaremos a la altura para responder al llamado de Dios. Por eso, en aquella oportunidad, Jesús, gracias a Dios, le dijo a los más cercanos algo que aún hoy tiene mucho valor. Por favor, Manuel, si podés poner ahí la pantalla el Evangelio de Juan, capítulo 6. Versículos 67 y 68. Entonces Jesús dijo a los 12, ¿acaso queréis vosotros ir también? Muchos se iban. No podían recibir esa palabra. Era muy pesada. No tenían el valor del peso espiritual que tenían esas palabras. No tenían idea. Así que muchos se retiraron. Pero Jesús les pudo hablar esto a los más cercanos.
Quizás muchos otros podrían haber estado hoy, pero están ustedes, estoy yo. Esta palabra está vigente para cada uno de nosotros, para todo aquel que quiera creer. En pleno siglo XXI, el mismo Dios, por esa misma palabra que habló hace casi 2000 años atrás, sigue desafiando. Y hoy Dios desafía a esta generación para que tome una decisión respecto a su palabra. Esto es vital. En la vida del cristiano es vital. ¿Qué vamos a hacer? Les conté esto que viví ayer, porque entendí el signo de este tiempo. Una profunda decadencia moral y espiritual, donde no existen principios ni valores, pero donde aún la palabra de Dios está vigente y tiene poder y autoridad para transformar la condición del hombre en su estado de humillación. El desafío de Dios es decidir qué vamos a hacer con la palabra de Dios. Tú y yo, en una relación profunda, personal e íntima con Dios, en donde el Espíritu nos ministra personalmente, íntimamente. Déjame decirte que nada va a reemplazar ese momento. Puedes escuchar si quieres 10 predicaciones por día. Llénate la mente de predicaciones, pero eso no va a cubrir la ausencia fundamental de tu corazón, que es la relación personal con Dios, privada e íntima con el Espíritu. La palabra cobra otra dimensión cuando el Espíritu obra, cuando el Espíritu se manifiesta en el espíritu del hombre, porque es el Espíritu de Dios el que rompe nuestra estructura, el que cambia nuestro paradigma, el que nos enseña a mirar la vida, la visión de Dios, no en mi visión, que muchas veces es egoísta, manchada por mi ego, por mi vanidad. El desafío es decidir qué vamos a hacer con la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad que define tu manual de vida, o simplemente el lugar de la palabra de Dios en tu vida depende de las circunstancias, de mis sentimientos, de mis éxitos temporales, si me siento bien o si me siento mal. La vida de ese muchacho está llena de cicatrices, y todas esas cicatrices tienen una raíz emocional profunda. Pero ¿sabes una cosa? Cada uno de nosotros tenemos algo de eso también, y no nos atrevemos a confrontarlo, llevando nuestra vida y nuestro espíritu a un encuentro verdadero con el Espíritu de Dios.
Noté aquí, con Dios no hay posibilidad de navegar en los años. Con Dios no hay posibilidad de fluctuar entre los pensamientos. Cuando el Señor preguntó, esto que recién comentábamos en Juan 6:67, ¿acaso queréis vosotros iros también? Estaba esperando respuesta a Dios. Si alguien pregunta es porque necesita respuesta. Pero a veces para responder a Dios hay que ser osado y atrevido como Pedro, dispuesto a romper estructuras privadas, a despojarse de sentimientos personales, a atravesar barreras que nunca se atrevió a hacer. Y Pedro, el intrépido, el que muchas veces se equivocaba, pero que tenía el valor de decirlo, él se atrevió y dijo, versículo 68, Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a qué iremos? Pero no era algo de sentimiento. Allí en la respuesta de Pedro había convicción. Y él dice, tú tienes palabras de vida eterna. Y tú y yo necesitamos de esas palabras. No palabras de hombre. Si vas a llenarte de algo, llénate de palabras de Dios. Sabemos que por la palabra de Dios, la existencia terrenal del hombre es transformada. Solo en el Señor hay salvación y vida. Solo Dios. Solo en el Señor hay esperanza y hay paz. Solo Dios. En Dios, recuerdan que el domingo pasado les dije esto. Lo seco puede volver a reverdecer. Lo estéril puede volver a florecer. Y lo que estaba muerto puede volver a la vida. Aleluya. Todo esto lo aprendió el salmista. Y lo confesó en fe en su oración. Hoy lo leímos, hace un momentito, nada más. Y volvemos a leerlo. Por eso el salmista podía decir, versículo 6, entonces no seré avergonzado. Aleluya. Al considerar todos tus mandamientos. Y acá aparece una nueva definición de la palabra de Dios en cuanto a su significado, en cuanto a su potencial. La palabra es mandamientos. Antes habíamos visto la ley del Señor, habíamos visto los testimonios de Dios, habíamos considerado sus preceptos
sus estatutos, pero ahora el escritor, el salmista, en su experiencia personal, quiere magnificar el testimonio de la palabra y ponerla en un sitial de excelencia, mostrando que ella representa mandamiento de Dios. Esta palabra traducida como mandamiento en el hebreo es mishwah o mishwot, y aparece unas 22 veces en el Salmo 119. Y cada vez que aparece, la referencia está indicando la palabra que tiene autoridad en todo lo que fue dicho. Esos son los mandamientos. Palabra que tiene autoridad en todo lo que fue dicho. Es decir, una palabra que no permite atajos, no ofrece alternativas, no hay opciones. Los mandamientos son órdenes que deben ser cumplidas. Pero para entender los mandamientos de Dios necesito estar cerca de Él. No hay otra manera de aprender los mandamientos de Dios. Porque cuando hablamos de órdenes, enseguida nos conectamos con la relación en el mundo natural. Cuando tenemos un jefe y nos da órdenes, no nos gusta acercarnos mucho a Él. ¿A quién le gusta estar bajo orden? Pero si queremos conocer los mandamientos de Dios, tenemos que estar dispuestos a acercarnos a Él. ¿Saben por qué? Porque hay un beneficio grande. Cuanto más me acerco a Dios, más puedo conocerlo. Lo que Dios te codifica desde un principio nada más. Cuando yo volví a llevarlo más tarde otra vez al lugar, porque la primera vez no encontró a la persona que lo engañó, él me empezó a contar todo lo que había experimentado mientras estábamos ahí atrás. Porque cada vez que él se dormía, la primera oración que hicimos de entrega, se durmió y parecía que se caía. Pero la segunda vez, cuando logro despertarlo y lo lleva a tener conciencia del acto que había hecho, entonces le digo, quiero orar por vos, y empiezo a poner la mano, y él está allí, atento. Yo veía sus ojos abiertos, pero de pronto se duerme de nuevo. Pero ahora ya fue más liviano. Claro, porque el trato del Espíritu estaba así, interiorizándose en su vida. Había una obra interior de Dios. Y cuando se despierta no entendía nada, miraba para todos lados, yo estaba atento. Pues sea no sea cosa que se quiera manifestar, porque no conocía dónde estaba. Así que finalmente otra vez entendió. Y nos levantamos y me pide que lo lleve en el camino. Me cuenta lo que hizo cuando entró a buscar a su primo para que la acompañe. Le conté a mi tío, dice, y le dije, el pastor me oró y me durmió. Y yo le digo, no, yo no te dormí nada. El que hizo la obra en tu corazón es Dios. Yo simplemente oré. Yo no tengo ninguna capacidad para hacerte dormir. Es Dios que está tratando con tu corazón. Y entonces él me dijo, ¿sabe una cosa? Me siento bien. Se fue a la casa, nos quedamos a limpiar aquí en la iglesia. Y en un momento, cuando la hermana Rosana se está yendo, le dice, pastor, fíjese si pueden correr al auto, porque se están peleando, están tirando botellas. Salgo yo, porque estaban peleando era ellos. Pero ¿sabe
Pero nosotros tenemos que estar preparados. Cada maestro, cada ayudante, cada miembro del grupo alabanza tiene que estar preparado espiritualmente. Y quiero decirle a cada uno de ellos que junto con mi esposa estamos dispuestos a que seamos en las manos de los instrumentos para que crezcamos juntos espiritualmente, porque no necesitamos, la obra de Dios se hace a través del cuerpo de Cristo y cada uno es importante. Cuanto más cerca de Dios, más lo conozco. Y cuanto más lo conozco, mayor será mi fe. Y cuando mi fe y confianza crecen, mi esperanza en Dios se fortalece, porque Él no avergüenza. Aleluya. Quiero terminar con esto, porque sé que el calor nos aplica a todos. ¿Cuántos beneficios hay en buscar a Dios y saber esperar en Él? ¿Cuántos beneficios? Muchas veces no nos imaginamos, no nos damos cuenta, no apreciamos el valor de esos beneficios. Pero el Salmo 34, vayamos al Salmo 34. Escrito por un hombre que hizo de su vida un altar para buscar a Dios. Se equivocó muchísimo. Fue un gran rey. Y aunque Dios declaró sobre su vida, este es un valor conforme a mi corazón, con todo eso, se equivocaba. Pero de las experiencias aprendía, porque ella le mostraba la necesidad de acercarse a Dios. Por eso es un corazón conforme al corazón de Dios, porque lo que anhela el corazón de Dios es intimidad, relación personal. Y David buscaba a Dios, y en esa búsqueda su confianza crecía, su esperanza se fortalecía, y él podía entender los beneficios que vienen por buscar a Dios y saber esperar en Él. Salmo 34. Y ahí leemos los versículos 4, 5 y el 8. Busqué al Señor y Él me respondió. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Venimos a Dios con todas nuestras cargas, con todos los interrogantes de la vida. Y tenemos a alguien que nos escucha. Alguien que puede entender el dolor, las cicatrices del alma. Alguien que está dispuesto a sanar. Alguien que siempre tiene la respuesta justa, a tiempo, oportuna. Nunca llega tarde. Habría otra cosa que le quisiera compartir de lo que me dijo este joven, pero no lo puedo hacer porque hay niños. Pero el Dios de la esperanza transforma la condición del corazón del hombre.
Versículo 5. Los que a él miraron. Mira, hay algo que es experiencia personal. Si vas a buscar a Dios, necesitas mirarlo con los ojos de la fe, recibiendo el testimonio de su palabra revelada, permitiendo que el Espíritu haga que esa palabra en nuestro corazón llegue hasta lo más profundo, hasta las entrañas mismas, porque el Dios de los cielos quiere conmover, sacudir y transformar nuestra vida. Los que a él miraron, los que le buscaron por fe, fueron iluminados. Sus rostros, tu rostro, mi rostro, cuando lo buscamos a él, jamás serán avergonzados. Y en el versículo 8, David nos desafía con justo derecho, porque él lo probó, y lo que él vivió anhela que aquel que pueda recibir su testimonio también lo experimente. Y entonces David dice, versículo 8, probad y ved que el Señor es bueno. Aleluya. Probad y ved que el Señor es bueno. Ahora déjame decirte esto. Y por favor, Manuel, buscar Jeremías 29, versículos 13 y 14. Jeremías 29, 13 y 14. Dios le está hablando a Israel. Israel había sido sacado a su tierra, de la herencia que Dios le había dado con la promesa. Fue sacado, fue avergonzado. Porque ellos le dieron la espalda a Dios. Pero Dios no se olvidó de ellos. Y Dios puede transformar nuestras vergüenzas en un mojón en el camino, en donde el alma quede embarazada del testimonio del fiel amor de Dios, que es capaz de transformar cualquier circunstancia para mostrarte que su palabra sigue siendo verdad. Y si fuimos avergonzados por haber sido rebeldes, Dios está pronto para sanar y para restaurar. Pero Jeremías demuestra de parte de Dios algo que es vital en la relación que debemos nosotros tener con el Señor. Y lo dice allí en Jeremías capítulo 29, versículo 13. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. El versículo 14 es una promesa. Me dejaré hallar de vosotros y restauraré vuestro bienestar. Aleluya. No estaré preparado para reconocer la bondad de Dios hasta que la decisión de buscar a Dios sea de todo corazón. Por eso David termina el versículo 8 diciendo, de la misma manera que empieza el Salmo 119, versículo 2. Cuán bienaventurado es el hombre que en él, en Dios, se refugia. Cuán bienaventurado.
buscar a Dios y depender de Él garantiza el proceso de la santidad que Dios quiere manifestar en vaso de barro. Porque es en ese proceso donde la palabra de Dios cobra la dimensión espiritual extraordinaria de una verdad que no puede ser ocultada. No seré avergonzado. En el proceso de la santidad no seré avergonzado. Pero eso requiere buscar y depender de Dios. Por eso el Señor Jesucristo dijo en su oración al Padre. Evangelio de Juan, capítulo 17 y versículo 17. Santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Amén. Aleluya. Invítate a la pregunta. Invito a los hermanos de la alabanza, por favor, si pueden venir, así terminamos la alabanza al Señor. Pero antes queremos orar porque hay dos motivos especiales para dar gracias a Dios y así también presentar delante del Señor las necesidades que pudiera haber. Orar por los que no están, orar por esa petición personal que tengas en tu corazón. Si quieres pasar aquí adelante, hazlo con libertad. Estamos para orar juntos y de parte del Señor esperar en esa obra preciosa del Espíritu Santo. Cuando empiezo a conocer la excelencia de la palabra de Dios, y es excelente porque tiene un efecto completo en mi vida, ya que en la palabra de Dios soy enseñado, soy exhortado, soy corregido y edificado. Cuando empiezo a experimentar la excelencia de la palabra de Dios, empiezo a conocer también su poder y autoridad y aprendo a esperar en Dios y en su palabra. Entiendo el valor de la palabra, respeto su autoridad y recibo santidad. Aleluya. Señor, te damos gracias por esta mañana en la cual tú nos has permitido, Señor, estar aquí reunidos en tu nombre. En tu nombre, Señor, experimentamos regocijo y alegría. En tu nombre, Señor, nuestra alma se renueva en fe, se fortalece en esperanza. En tu nombre, Señor, somos notificados a través del testimonio de tu Espíritu Santo de esa verdad en la cual hay senda derecha para nuestros pies. Señor, gracias por tu palabra. Queremos honrarte en esta mañana antes de retirarnos de este lugar, exaltando tu nombre, Señor, publicando, Dios, tus maravillas, declarando, Señor, la excelencia de tu palabra, confesando tu nombre y dándote a ti, Señor, la honra, la alabanza, el honor, el poder.